Muy buenos días. La Facultad de Educación de la Universidad de las Américas les da la cordial bienvenida al webinar Conversemos, Diálogos, Emociones y Pandemia. Para comenzar, voy a dejar con ustedes a la decana de la facultad, la señorita Ana Enríquez. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan. De parte de la Facultad de Educación y de la Escuela de Educación Parvularia de Universidad de las Américas Chile, les doy la más cordial bienvenida y les presento a las instituciones con las cuales se ha organizado este evento. Centro de Estudio Latinoamericano de Educación Inclusiva, CELEI, Chile. Fundación Cultural Yacachay, Perú. Y Facultad de Salud Unicatólica, Colombia. Estas instituciones han trabajado con AINCO y colaborativamente para que este segundo conversatorio se realice. Le damos por inaugurado hoy el webinar Diálogos para estar bien, emocional y afectivamente en las comunidades educativas en tiempos COVID. Sean todos muy bienvenidos y que sea una gran jornada. Muchas gracias, decana. Voy a dejar con ustedes entonces ahora a continuación a la señorita Joan Martínez. Ella es psicóloga, es magíster en psicología cognitiva y del aprendizaje y es actual estudiante del doctorado en salud mental y comunitaria y docente de Unicatólica. Señorita Joan. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los representantes de cada una de las instituciones. Vamos a pasar a una bienvenida muy corta de parte de cada una de las instituciones coorganizadoras. Empezamos de esta manera con la doctora Andrea Figueroa Vargas, directora de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad de las Américas de Chile. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas, especialmente de la Escuela de Educación Parvularia de Universidad de las Américas. Nos sentimos muy honrados de contar hoy día con Rafael Vizquerra, quien nos va a narrar y a contar y señalar algunos elementos esenciales sobre las emociones, ¿no? y cómo estas configuran los espacios de construcción de cada uno de los sujetos. También agradecer a nuestros compañeros de las distintas instituciones de Latinoamérica con las cuales hemos estado trabajando de manera muy colaborativa para llevar a cabo esta instancia y sin duda que va a permitir ampliar el campo de conocimiento, de experiencia y de profundización sobre las emociones en la primera infancia. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a la doctora Andrea. Damos paso al doctor Juan Jesús de la Fundación Cultural Yachay de Perú. Bueno, desde los Andes amazónicos de la República de Perú, reciban un fuerte saludo y un abrazo de parte de la Fundación Cultural Yachay. Después de este primer Conversemos, nos hemos reunido hoy para compartir diálogos para estar bien emocional y afectivamente en las comunidades educativas en tiempos de crisis sanitaria. Por lo que agradecemos al distinguido doctor Rafael Vizquerra la posibilidad de compartir su conferencia sobre emociones y corporalidad en tiempos de pandemia. Además, saludamos la iniciativa que tiene el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI de Chile, la Universidad de las Américas y también la Unicatólica, por hacer posible este evento académico. Sin duda alguna, el segundo Conversemos marcará un antes y un después dentro del derrotero de estos eventos académicos que vinculan no solamente las emociones, sino también la corporalidad en tiempos excepcionales, como en esta crisis sanitaria global. A todos los asistentes que disfruten de los conocimientos del distinguido maestro Rafael Vizquerra y a todos ustedes, muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias, doctor Juan. Damos paso al doctor Aldo Ocampo, director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI Chile. Muy buenos días a todos, todas y todes los asistentes que nos acompañan de toda Latinoamérica, de Chile. Sé que hay compañeros de Ecuador, de Perú, de Colombia
y de España. ¿Por qué reflexionar en tiempos de pandemia sobre el tema de las emociones, ¿no? Particularmente el momento en que nos encontramos, un momento crítico, es un momento antropológico, es acontecimental, si lo queremos mirar en términos filosóficos, que nos marca, nos mueve y nos hace bajar un conjunto de ideas para repensar la educación, pero ya con dispositivos prácticos donde podamos justamente innovar y acompañar a las comunidades educativas en sus tramas subjetivas, ¿no? ¿Por qué una conferencia del doctor Rafael Vizquerra? Si uno mira la obra del profesor Vizquerra se da cuenta que es bastante amplia y heterogénea, pero durante los últimos 20 años ha hecho un aporte significativo al campo de la educación emocional, sobre todo en Iberoamérica. Y el día de hoy nos interesa pensar dispositivos no solamente prácticos, nos interesa también superar esta visión tecnológica de la educación que siempre busca la aplicación, sino que pensar desde marco de las coordenadas, de las configuraciones intersubjetivas que tienen las comunidades educativas y que hoy día se encuentran un poco entre la espada y la pared, cómo educar y cómo seguir adelante en tiempos complejos para todos. En este marco se inscribe este segundo Conversemos que busca, por un lado, no dar respuestas, sino que justamente repensar los supuestos que llevarían a un mejor aprendizaje y su relación con el campo de las emociones, la corporalidad, estas dos formas que están estrechamente imbricadas y que se topan y se colindan permanentemente en el espacio educativo. Por consiguiente, a nombre de la institución que represento, doy para inaugurado esta segunda versión del Conversemos y agradezco muy atentamente a la señora decano y a Andrea Figueroa por haber acogido esta idea y darle carne y poder acompañar a miles de docentes de nuestra realidad nacional y también internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Aldo Campo. Bueno, agradecemos a la decano Ana Enríquez, Andrea Figueroa, también agradecemos al doctor Rafael Vizquerra, al doctor Aldo Campo y al doctor Juan Jesús por esta presentación el día de hoy, por hacer posible este gran evento académico. El cuerpo y las emociones, como bien sabemos, han sido temas abordados desde el origen de la humanidad. Especialmente, el concepto de emoción desde la antigüedad ha presentado dificultades en su definición, congregando así diversas interpretaciones. Por esta razón, las emociones han estado en el centro de las reflexiones teóricas y ha sido un término relacionado con la manera en cómo actúan los sujetos y con la forma en que se vinculan los seres humanos con su contexto. Ciencias como la psicología, específicamente la cognición y las neurociencias, han aportado a la comprensión de las emociones desde el funcionamiento cerebral, lo que ha permitido fortalecer el análisis integral del cuerpo y la mente. Las emociones históricamente han sido una cuestión trascendental que es necesario seguir investigando. Desde la Facultad de Salud de Unicatólica Colombia, les damos la bienvenida al segundo Conversemos, diálogo para estar bien emocional y afectivamente en las comunidades educativas en tiempos del COVID, como un espacio para reflexionar sobre esta cuestión tan compleja de las emociones. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Ahorita damos paso a la conferencia Emociones y Corporalidad en tiempos de pandemia, a cargo del doctor Rafael Vizquerra, presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, director del posgrado en Educación Emocional director del posgrado de Educación en Educación Emocional y Bienestar y del posgrado en Inteligencia Emocional en las organizaciones de la Universidad de Barcelona. El doctor Rafael es catedrático de orientación psicopedagógica, licenciado en pedagogía y en psicología. Es fundador y primer director del Grupo de Investigación en Orientación Pedagógica, desde donde ha impulsado las jornadas de educación emocional que se celebran anualmente en la Universidad de Barcelona. Desde mediados de los 90, el doctor Rafael se ha centrado en la educación emocional. Algunas de sus publicaciones son Educación Emocional y Bienestar, año 2000. Pedagogía de las Emociones, año 2009. La Educación Emocional en la Práctica, año 2010. Educación Emocional, Propuestas para Educadores y Familias, 2011. Orientación, Tutoría y Educación Emocional, 2012. Cuestiones sobre Bienestar, 2013. Prevención del acoso escolar con educación emocional, 2014. La inteligencia emocional en la educación, 2015. Universo de las emociones, 2015. 10 ideas clave, educación emocional, grado 2016.
La fuerza de la gravitación emocional, ediciones B, 2016. Gimnasia emocional y coaching, Horsey, 2016. Diccionario de emociones y fenómenos afectivos, Palau-Geau, 2016. Política y emoción, 2017. Competencias emocionales para un cambio de paradigma en educación, 2019. Agradecemos al doctor Rafael Vizquerra. Como vemos, tiene una amplia trayectoria académica y ha hecho grandes aportes a la educación emocional y a la psicopedagogía emocional. Doctor Rafael, le damos paso a su conferencia. En nuestra vida, por muchos años que vivamos, solamente haremos 3 cosas, que serán pensar, pensamiento, comportamiento y emoción. Eso es todo lo que haremos en toda nuestra vida. El pensamiento se procesa en el cerebro, el comportamiento en el cuerpo y la emoción es la unión entre cerebro y cuerpo. La emoción es la forma como nos relacionamos con el entorno. Voy a recordar a un filósofo que es Descartes, que vivió entre 1596 y 1650, que escribió la célebre obra El discurso del método y que es conocido por aquel célebre principio de cogito ergo sum, pienso, luego existo. Voy a comentar esto después. Antes, permítanme que les recuerde que Descartes escribió, entre otras obras, una titulada Traité de Passion, que es Tratado de las Pasiones del Alma. En esta obra se refiere a las emociones, pero utilizando la palabra pasiones, que es como ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Aquellos de ustedes que hayan estudiado a los grandes filósofos verán que muchos de ellos se refieren a las pasiones, que pocas veces, por no decir nunca, hablan de emociones. La Biblia habla de pasiones. En toda la Biblia no se habla de emociones, porque la palabra emoción no surge hasta 1812 con Thomas Brown en la Universidad de Edimburgo para proponer un concepto, un constructo que pueda ser investigado científicamente. Hasta el siglo XIX, en lugar de hablar de emociones, se habló de pasiones. Y fíjense ustedes que la palabra pasión, las connotaciones que tiene. Pasiones del alma, la pasión de Cristo, el sufrimiento llevado al límite, las pasiones del alma como causa de la condenación eterna. Y estas palabras, pasión, procede del griego pathos, de donde deriva patología, es decir, las emociones como causa de enfermedad. Es decir, a lo largo de la historia, las palabras referidas a las emociones, que eran las pasiones, no tenían muy buena prensa. Y para desmontar esto fue cuando en el siglo XIX se intentó hacer un cambio. Y por eso hoy en día, cuando alguien dice pasión por la música, ha sido apasionante, pasión por el arte, son expresiones muy recientes, de los últimos 50 años. Antes no se utilizaba la palabra pasión en este sentido de disfrute y de implicación. Descartes suponía que pensar una actividad ajena al cuerpo. Postuló que la mente podía existir aún sin el cuerpo, es decir, que el cuerpo no estuviera. La separación entre cuerpo y mente
pero que llamado después el interaccionismo cartesiano o el dualismo cartesiano de cuerpo y alma, que ha estado presente desde entonces, los últimos 400 años, y también desde antes estaba en la idea, y esto postula que la mente y el cuerpo pueden estar separados y que interactúan a partir de la glándula pineal. Este dualismo cartesiano lo hemos tenido hasta tiempo muy reciente. Y Antonio Damasio, un célebre neurocientífico, uno de los más importantes del mundo en la investigación sobre el cerebro emocional, tuvo el atrevimiento de titular una de sus obras como El error de Descartes. ¡Qué atrevimiento! Poner este título a un libro de neurociencia, contradecir al gran Descartes. ¿Y qué dice Antonio Damasio? Que la emoción y la razón en el cerebro humano pues van juntos. Y de hecho, este dualismo de el alma por una parte y el cuerpo por otro, la ciencia no lo avala. Estamos en lo mismo. El cerebro es cuerpo, el cuerpo es la corporeidad del ser, y lo que nos une, lo que une mente y cuerpo, son las emociones. A partir de ahí voy a dar un salto atrás para referirme a Charles Darwin, que todos ustedes sabrán que una de sus obras, la obra más famosa de Charles Darwin, es The Origin of Species, el origen de las especies, publicado en 1859. Todos conocen el evolucionismo, pero muy pocas personas saben cuál es la segunda obra más importante de Charles, publicada en 1872. Lleva por título The Expression of Emotions in Men and Animals, la expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Es probablemente la primera obra científica de reconocido prestigio que en su título y en el texto habla de emociones. Antes se hablaba de pasiones. Y a partir de aquí se inaugura la investigación científica sobre las emociones. Y en el libro, Charles Darwin introduce una serie de fotografías, de las primeras fotografías que aparecen en un libro, que son las expresiones emocionales de personas cuando comunican emociones. Y estas expresiones no solamente de personas, sino también de animales, porque sobre todo los mamíferos superiores, también expresan emociones. Y nos explica cómo las emociones han jugado un papel esencial a lo largo de la evolución de millones de años. Durante millones de años, animales y el Homo sapiens hemos vivido en la ley de la jungla, donde esta expresión de Darwin, The Struggle for Life, la lucha por la vida, nos ha puesto ante el dilema del fight or flight, es decir, lucha o vuela, porque en la ley de la jungla la pregunta clave ha sido
¿es mi presa o soy su presa? Y de ahí se activan dos emociones básicas que serán el miedo que nos impulsa a huir para aumentar las probabilidades de supervivencia, o la ira que se origina en el hambre para comer. Y fijémonos que cuando tenemos ira se tiene una tendencia a apretar los dientes, que es esta reminiscencia todavía del hambre. Años después, en 1888, William James tiene el atrevimiento de escribir en un célebre artículo que lleva por título What is Emotion?, que es una emoción, y introduce el concepto de emoción en psicología y dice: no lloras porque estás triste, sino que estás triste porque lloras. Es decir, es el comportamiento que nos genera las emociones. Evidentemente, esta afirmación de William James será muy discutida y controvertida e inaugurará dos grandes tradiciones en la investigación de las emociones, que son la investigación en la línea periférica, que es lo que hace el cuerpo, o la investigación en la línea del sistema nervioso central, que hace el cerebro respecto de las emociones. Desde entonces han pasado bastantes años que han podido suponer un desarrollo extraordinario de las emociones. Pero en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, la psicología está dominada por el conductismo. Y en el conductismo las emociones se consideran que no son objeto de investigación científica. Por eso, las investigaciones científicas sobre las emociones, en general, son de los últimos 20-30 años. Y resumiendo mucho, podríamos decir que las emociones se activan a partir de acontecimientos que son captados por nuestros sentidos, por tanto, acontecimientos externos, donde nuestras neuronas sensitivas de vista, oído, tacto, gusto, olores, captan, y esto es lo que va a activar la emoción. Aunque los acontecimientos también pueden ser internos, pensamientos y recuerdos pueden activar nuestras emociones. El hecho es cuando se activa una emoción, tiene una respuesta neurofisiológica, que voy a comentar, una respuesta comportamental, que es el cuerpo, y una respuesta cognitiva mental del cerebro, aunque todo esto se activa, de hecho, en el cerebro y en la parte del cerebro emocional para predisponer a una acción, técnicamente la orexis, que nos induce a huir o atacar, o a todo el comportamiento humano, que en definitiva tiene como objetivo la satisfacción de nuestras necesidades y de nuestros deseos, que en el fondo son emociones. Imagínense ustedes que van por el campo, por el bosque, y caminando un poco despreocupados y despistados, están a punto de pisar una serpiente como la que se ve en las imágenes. Y piensen qué pasaría en su cuerpo en fracciones de segundo. Lo que nos pasaría sería una serie de reacciones complejas del organismo que son una emoción. En primer lugar, la amígdala, que es un órgano de unas medidas aproximadas de una almendra que está en el sistema límbico,
al captar el peligro de la serpiente, daría instrucciones inmediatas, urgentísimas, en fracciones de segundo, a todo el organismo para que responda en situación de emergencia. De esta forma, se activaría el sistema nervioso simpático para reaccionar en situación de emergencia. Se dilatarían las pupilas, se inhibiría la salivación, se activarían los ganglios cervicales, se produciría una aceleración del ritmo cardíaco, de la respiración, se pararía la actividad hepática, la actividad del estómago, se inhibiría cuando está el estómago haciendo la digestión, quedaría parado, las glándulas suprarrenales segregarían adrenalina y noradrenalina para preparar al organismo inmediatamente para huir o para atacar si nos vemos en ánimo de que podemos salir victoriosos. Todo esto es la respuesta compleja del organismo que representa una emoción. Una emoción no es una imagen, una entelequia inmaterial. Una emoción es una respuesta de todo el organismo. Y sobre todo, una emoción es un cóctel de neurotransmisores y de hormonas. Según el tipo de emoción, se activarán unas glándulas u otras para segregar cortisol, testosterona, adrenalina, progesterona, melatonina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, insulina, oxitocina, histamina, encefalina, etcétera, etcétera. Esto es la respuesta emocional. Toda respuesta emocional es una respuesta del cuerpo, es una respuesta interior de carácter neurofisiológico. Tal vez no es externamente observable, pero lo vivimos por dentro. Es la experiencia que sentimos cuando experimentamos emociones. Para esto, nuestro cuerpo, nuestra cara y nuestra comunicación no verbal, pero sobre todo la expresión corporal, el lenguaje corporal, la comunicación no verbal, es una de estas formas básicas para la comunicación de emociones. Todos estos gestos o movimientos de las manos, los brazos, la cara, los labios, pueden comunicar emociones, además de comunicar ideas. Así, por lo tanto, una emoción es una respuesta neurofisiológica y una respuesta comportamental con el cuerpo. Dicho esto, voy a recordar algunos hitos de la historia y paso a 1911, cuando Cannon observó que gatos expuestos a un estímulo amenazante, por ejemplo, un perro ladrando, estos dos reaccionan con una actividad fisiológica específica que puede suponer erección de los pelos se ponen de punta. Este trabajo, en 1911, dio lugar a dos líneas de investigación. Por una parte, lo que con el tiempo se denominará la medicina psicosomática, y por otra parte, los estudios sobre el estrés, donde Hans Selye, en 1956, con su obra Stress of Life, va a ser un cambio esencial en la investigación sobre el estrés. Pensemos que el estrés es la respuesta neurofisiológica cuando nos sentimos ante retos que superan a nuestras posibilidades, a nuestros recursos. Así, por lo tanto, la investigación científica
ha estado investigando qué pasa en el cuerpo ante las emociones. Y así desembocamos en 1981 cuando surge la psiconeuroinmunología para investigar las influencias recíprocas entre la mente y el sistema inmunitario, endocrino y nervioso en relación con las emociones, la bioquímica cerebral, neuronal y el sistema inmunitario. Y cómo los neurotransmisores y las hormonas, que son el correlato neurofisiológico de las emociones, afectan al sistema inmunitario. Es decir, el sistema inmunitario está conectado con el cerebro emocional. Por lo tanto, usted debe saber que en la medida que usted experimente miedo, ansiedad, estrés, angustia, preocupación, etc., usted está segregando cortisol que disminuye las defensas del sistema inmunitario. En la medida que usted está experimentando alegría, armonía, plenitud, bienestar, humor, etc., usted está segregando serotonina y otras sustancias bioquímicas, hormonas y neurotransmisores que contribuyen a aumentar las defensas del sistema inmunitario y, por lo tanto, a prevenirle de ciertas enfermedades. Todo esto es un tema de investigación y de discusión actual. Pero recordar cómo en el cerebro se distingue lo que es la corteza cerebral, que es donde se procesan los razonamientos y también la regulación de las emociones, es el pienso, el neocórtex, el raciocinio y la reflexión. En la parte subcortical está el cerebro límbico, donde se activan las emociones, a veces de forma inconsciente, y que es el siento. Y es lo que decía Antonio Damasio: antes sentimos, antes de pensar. Y tenemos también el cerebro reptiliano en terminología de divulgación científica, que es donde se activan los impulsos para la supervivencia, la impulsividad máxima. El actúo puede ser puramente instintivo en los animales, impulsivo en las personas, pero el comportamiento puede estar regulado por la inteligencia emocional, cuando nos hemos entrenado para pasar del comportamiento impulsivo al comportamiento regulado por la inteligencia. Quisiera insistir en cómo las emociones se viven con el cuerpo. Distintas investigaciones han puesto de manifiesto las partes del cuerpo que se activan al vivir determinadas emociones y cómo todo esto va a afectar a la salud y cómo va a afectar a algunas partes del cuerpo y cómo afecta a las defensas del sistema inmunitario. Por lo tanto, emoción y salud son dos elementos que están relacionados. De ahí que educación emocional es una forma de educación para la salud. Se ha observado cómo
emociones negativas activan enfermedades. Un gran número de investigaciones han relacionado causalmente diversas emociones con la presentación de enfermedades. Algunos ejemplos, muy por encima, si tuviera tiempo, aportaríamos los datos publicados en investigaciones científicas de cómo las emociones pueden incidir en trastornos cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales, endocrinos, dermatológicos, musculares, del sistema inmunológico, etc. Actualmente, más del 50% de las bajas laborales son de carácter psicosocial, es decir, son consecuencia de ansiedad, estrés, angustia, burnout, etc. Por otra parte, han salido en la prensa a veces noticias que curiosamente yo me he fijado porque estaba trabajando sobre estos temas y voy a citar 3 ejemplos. Son ejemplos anecdóticos. Ustedes no hagan caso porque es una pura anécdota. Sin embargo, es una anécdota que en la medida que se repite cientos de veces, es una evidencia de que algo está o algo puede estar pasando. La anécdota. En España, durante muchos años, hemos sufrido el terrorismo de ETA. Una noticia que leí en la prensa. Un atentado terrorista mató a una persona en concreto, era una persona, un político, la noticia sobre este atentado. Al día siguiente, noticia en la prensa de que la madre de esta persona que había muerto el día anterior, la madre muere de un infarto. Y supongo que alguno de ustedes ha oído hablar esta expresión de ha sido un partido de infarto. Cuando vivimos emociones fuertes, incluso en el lenguaje coloquial, en el lenguaje popular, se habla de emociones que pueden afectar a la salud. Otro ejemplo. Una política muy famosa de España, que fue alcaldesa de Valencia, una de las personas más importantes de un partido político que es el PP, se vio involucrada en uno de los escándalos políticos muy fuertes que ha habido por corrupción en España, desgraciadamente, en los últimos años. Esto fue una noticia que saltó en las primeras páginas de todos los periódicos nacionales. Al día siguiente, esta persona moría también por una enfermedad repentina de un infarto de miocardio. Y otro caso que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y lo voy a explicar con el máximo respeto. En los años 70 se produjo un secuestro de Aldo Moro, que había sido primer ministro de Italia, que estuvo retenido por las Brigadas Rojas durante mucho tiempo y que fue un auténtico movimiento político, no solamente en Italia, sino que afectó a una parte importante de la política mundial. ¿Qué se podía hacer frente a las Brigadas Rojas que habían secuestrado a Aldo Moro? Curiosamente, el Papa en aquellos momentos, Paulo VI, era amigo personal de Aldo Moro.
La historia es un poco larga y voy a resumirla muchísimo. Contrariamente a lo que recomendaban los políticos de no negociar con terroristas, el Papa envió una carta a los terroristas, a las Brigadas Rojas, pidiendo la liberación de Aldo Moro. Esto fue criticado y fue comentado en la prensa porque la carta que envió el Papa a los terroristas salió publicada en la mayor parte de la prensa mundial. Sin embargo, los terroristas no hicieron caso y, desgraciadamente, el cadáver de Aldo Moro apareció y fue portada de toda la prensa mundial el día en que se le encontró. Se sabe que el Papa tuvo un impacto emocional muy fuerte ante esto, porque eran amigos, la sensibilidad de una primera figura como el Papa, implicarse en la política con todo lo que fue, vivió momentos de alta carga emocional. Y lo que sabemos es que el Papa murió antes de los 3 meses de todos estos acontecimientos. Son simplemente unos ejemplos que no son en absoluto investigación científica, pero que cuando esto se ha ido acumulando en muchos casos es cuando hay estas aportaciones. Y si lo aplicamos a la ira y la hostilidad que podemos vivir y que sentiremos, yo sé que podría hacerles una pregunta políticamente incorrecta. Piensen ustedes, personas ilustres con carreras universitarias, profesores de universidad, si en algún momento de su vida han experimentado ira o hostilidad. Ya sé que seguramente tendrán que retroceder muy atrás en el tiempo, pero piensen a ver si en algún momento han sentido algo de eso. A lo mejor la semana pasada. Y piense que cuando activamos estas emociones son factores de riesgo de enfermedad coronaria, de trastornos cardiovasculares, de hipertensión, incluso de cáncer, de dolor crónico, y de ahí la importancia de la regulación de la ira y la regulación de las emociones, sobre todo de emociones negativas, porque niveles crónicos altos de ansiedad, ira y depresión están asociados a conductas adversas para la salud. Predisponen a aumentar el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, aumentan la masa corporal, bajan la actividad física y predisponen a un comportamiento no saludable. Todos estos son factores que acompañan a la posibilidad de aumentar las probabilidades de morbilidad. Pero la misma emoción también disminuye las defensas del sistema inmunitario. Muchas investigaciones y publicaciones que relacionen la emoción con la salud son reconocidas y conviene recordarlas para contrarrestar la presencia inevitable de ansiedad, estrés, ira, hostilidad, rabia, enfado, mal humor, tristeza, resentimiento, etc. Y en cambio, potenciar las emociones positivas como gratitud, esperanza, optimismo, amor, diversión, placer, satisfacción, etcétera, etcétera. Porque estas mantienen
una relación positiva con la salud. Las emociones positivas pueden prevenir enfermedades, reducir su intensidad y duración. También contribuyen a alcanzar niveles elevados de bienestar subjetivo. Se asocian además a estilos de vida saludables, como no fumar, no consumir alcohol, actividad física, alimentación saludable, etc. Incluso a la prevención de la violencia. Investigaciones sobre personas que han experimentado emociones positivas durante largos periodos de su vida, hoy en día hay evidencias de que aumenta la longevidad. Y esto se hizo con un célebre estudio con monjas que tenían la misma alimentación, el mismo estilo de vida, aquellas que tenían más a flor de piel emociones positivas, tenían una longevidad superior a las mismas hermanas de convento que tenían más a flor de piel sus emociones negativas. Por lo tanto, hay esta relación entre emoción y cuerpo, porque lo que estoy intentando es argumentar esta relación. Las emociones positivas contribuyen al bienestar personal y las negativas al malestar, y esto repercute en la salud. Los fundamentos para la prevención de riesgos laborales de carácter psicosocial. El profesorado como profesión de riesgo, ya que es la que sufre unos índices más elevados de bajas por ansiedad, estrés, depresión y burnout. Y conozco estudios de Chile que curiosamente resaltan este aspecto, y la prevención pasa por la formación en competencias emocionales del profesorado, que en definitiva es educación emocional. El profesorado es el primer destinatario de la educación emocional. Sobre esto podríamos hablar mucho de la educación emocional, pero mi objetivo hoy aquí es relacionar el cuerpo con las emociones. Y por eso voy a referirme brevemente a la expresión corporal. La expresión corporal, donde los grandes maestros son los artistas, por ejemplo, actores de teatro, bailarines, los mimos, que utilizan el cuerpo para representar ideas y emociones, y que lo hacen convirtiendo su cuerpo en una obra de arte. Y esta dimensión del cuerpo como emociones se ha trasladado también a los emoticonos, que todos conocemos y utilizamos a través de la comunicación, a través del WhatsApp, que buscamos el emoticón, que no es más que una cara con la expresión que queremos comunicar. Por eso la emoción está entre las dos orillas, entre la mente y el cuerpo. La emoción establece esta relación entre el cuerpo, que en definitiva es emoción continua, y la mente para relacionarnos con el entorno. Las emociones es la conexión que cuerpo y mente tienen con el entorno. Fijémonos en que el niño, los niños pequeños, no se saben relacionar con el entorno a través del lenguaje verbal. No saben expresar sus emociones con palabras. ¿Cómo expresan las emociones los niños pequeños como los que aparecen en esta diapositiva? Pues con su cuerpo. Expresan sus emociones con su cuerpo a través de una cara que puede ser muy expresiva, con las pataletas, a veces atacando, llorando o mordisqueando.
Por lo tanto, la expresión corporal es muy importante, que quede muy claro. Sin embargo, la ciencia siempre suele ser muy moderada. Voy a comentarles lo que técnicamente se conoce como la falacia de Mehrabian. Mehrabian es un investigador de la comunicación que las conclusiones de una investigación se han difundido de forma incorrecta, aceptando que la regla de Mehrabian 7-38-55, que significa que el 55% de la comunicación es del lenguaje corporal, del gesto, la postura, la mirada. Esto es el 55%. El 38% es de las connotaciones auditivas del lenguaje, es decir, el volumen de voz, el tono, la entonación, la musicalidad, no el significado de las palabras. La voz, la entonación, puede ser el 38%. Y fíjense ustedes que si suman el 55% más el 38%, les sale el 93%. Es decir, la regla de Mehrabian es que el 93% de la comunicación es comunicación no verbal y solamente el 7% es comunicación verbal. Lo siento, pero esto es una exageración que se ha aceptado críticamente, pero que no se ajusta a la realidad. Cuando investigamos qué hizo exactamente Mehrabian, Mehrabian observó grupos de señoras a las 5 de la tarde tomando el té, donde hablan de temas un tanto intrascendentes. Y, por ejemplo, pueden decir, oh, ¿sabes qué le ha pasado a la Pepita que se ha separado del Pepito? No, y el Juanito resulta que ha dejado embarazada a la hija del José, y así con su expresión verbal de temas propios de lo que se habla en una charla de café, llegó a estas conclusiones. Pero el mismo Mehrabian, muy honestamente, dijo que esto no se podía extender, generalizar. La evidencia es muy clara. Si yo ahora continuase explicándoles las fórmulas matemáticas para poder resolver sistemas de ecuaciones estructurales de covarianza según los modelos de Jorescope y Sorbonne para derivar modelos causales, o si les hablara, por ejemplo, de la hermenéutica transformacional de la gravitación cuántica y las connotaciones que puede tener en la termodinámica, pues todo esto, si no utilizamos un lenguaje muy preciso, con el lenguaje no verbal sería muy difícil comunicarnos. Por lo tanto, ni tanto ni tampoco, que es lo que muchas veces hace la ciencia. Me gustaría de todo esto derivar aplicaciones para la práctica. Para la práctica significa que podemos aprender con el cuerpo. Podemos aprender a través de las palabras, pero también con el lenguaje no verbal, a través del juego, role-playing, imitación, experimentación, expresión corporal, el teatro, la danza, el remind, y estos procesos se ponen en juego para el desarrollo de la creatividad expresiva y también para la libertad que nos permite expresar con el cuerpo nuestras emociones.
Por lo tanto, como consecuencia, hoy hay técnicas didácticas que permiten aprender con la vista, con el oído, con el tacto y con el cuerpo. Todo esto significa poner en funcionamiento los recursos corporales para hacer posible el desarrollo integral de la persona. Avanzar en todos estos conocimientos de las emociones y aplicaciones a la práctica educativa es lo que se propone la RIEP, que es la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Les invito a visitar la www.riep.com y observen, busquen informaciones y si se animan a colaborar para impulsar este proyecto, serán muy bien recibidos. Y me gustaría recordar investigaciones importantes del campo de la neurociencia, retomando lo que había señalado antes de Antonio Damasio sobre los sustratos neuronales de las emociones, sobre la importancia de la amígdala y del lóbulo prefrontal para regular las emociones, y en concreto referirme a las investigaciones de Richard Davidson con Ricard Mathieu, que practicando mindfulness pudo observar a través de escáner de resonancia magnética y tomografía de emisión de positrones cómo nuestro cerebro va cambiando según las emociones que estamos experimentando. Y sobre esto me gustaría invitarles a hacer una breve actividad con nuestro cuerpo. Os invito a ponernos sentados, como me imagino que ya estamos, pero si alguien quiere ponerse en la postura de loto, también puede hacerlo. En esta postura yo lo haré sentado, con las piernas en arco de 90 grados, los dos pies en el suelo, las manos dejadas caer suavemente sobre los muslos. Voy a pedir que para podernos concentrar mejor cerremos los ojos para podernos concentrar en la percepción de nuestro cuerpo. Y así haremos un rápido body scan, una revisión rápida de nuestro cuerpo para tomar conciencia de que tengo la cabeza y de momento la tengo bien. Confío que la mayoría de los que me estáis escuchando la tenemos bien. Confío que la mayoría de los que me estáis escuchando tenemos el cuerpo bien. Si alguien tiene dolor de cabeza, le duelen las muelas, le duele el estómago, le voy a pedir que se lo tome con paciencia y que cuando pueda vaya rápidamente al médico a pedir ayuda si es posible. Yo voy a contar que la mayoría de los que me estáis escuchando podemos tomar conciencia de que tengo bien mi cabeza, tengo bien mis dos hombros, mis dos brazos y antebrazos, mis dos manos, que tengo más brazos que están bien que brazos que están mal, que tengo también dos piernas que están bien y que incluso puedo contar los dedos de la mano y los dedos del pie. Tengo 20 dedos, de los cuales tengo la mayoría y tal vez con un poco de suerte todos los dedos de las manos y todos los dedos de los pies que no me duelen. Y tengo
las muelas de los dientes que no me duelen, que están bien. Y tengo el estómago que tampoco me duele, que está bien. Y en silencio, con los ojos cerrados, tomando conciencia de todo mi cuerpo, voy a mantener unos breves momentos en silencio, haciendo consciente mi bienestar, pasando revisión a todo el cuerpo. Y pasando revisión a todo el cuerpo, tomo nota que cuando algo me duele, me doy cuenta enseguida. Pero cuando algo está bien, resulta que no me doy cuenta, que no soy consciente. Soy consciente de lo bien que estoy o de lo bien que estaba cuando tengo algo que me duele. Así, haciendo consciente el bienestar de todo mi cuerpo en este momento, voy a decirme autoafirmaciones positivas, como por ejemplo, qué silencio que tengo en este momento, qué tranquilidad, qué calma, qué paz interior, qué bienestar y, ¿por qué no?, qué felicidad poder tomar conciencia de todo este bienestar. Os ruego, por favor, que en silencio, durante unos breves momentos, hagamos consciente el bienestar de todas las partes del cuerpo, el bienestar de nuestro cerebro, el bienestar de nuestra mente. Así, unos breves momentos en silencio. Muchas gracias por respetar estos momentos de silencio. Les invito a practicar algo parecido, si es posible, todos los días, aunque sea unos breves minutos, porque al hacerlo, esto significa conexiones neuronales en el cerebro, esto significa secreciones de hormonas y de neurotransmisores, esto significa trabajar nuestra salud, esto significa contribuir a nuestro bienestar. De esta forma, por lo tanto, el desarrollo de la atención plena, la meditación, la relajación, el fluir, el florecimiento, el gozo de las emociones estéticas, etc., son posibilidades para introducir en una práctica educativa. Yo recomendaría que todos los centros, todos los grupos clase, hicieran una breve práctica todos los días de interioridad, de tomar conciencia de su cuerpo, de relajarse, de hacer consciente el bienestar, porque las emociones están presentes continuamente en nuestro cuerpo. Y es una pena como palabras como amor, felicidad y bienestar están muy ausentes todavía de la práctica educativa. Yo animo a todos los que os dedicáis a la educación a procurar hacer lo posible para practicar lo que sea posible de la educación emocional, que en definitiva es educar el cuerpo para expresar las emociones de forma apropiada, para hacerlas conscientes y, por lo tanto, para construir el bienestar que hará posible la convivencia, que hará posible el bienestar compartido.
muchísimas gracias por su amable paciencia, por su presencia y por permitirme compartir con ustedes estas propuestas. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Rafael por tan pertinente conferencia. Damos paso a las preguntas de las personas que nos acompañan en la transmisión. Tenemos algunas preguntas, doctor Rafael. Le voy a indicar la primera. Los educadores y educadoras, ¿a qué saberes deberíamos acercarnos para construir estrategias didácticas que contribuyan al bienestar emocional de los estudiantes? Estrategias. ¿Puede repetir, por favor, la pregunta? Los educadores, ¿a qué saberes deberíamos acercarnos para construir las estrategias didácticas que contribuyan al bienestar emocional de los estudiantes? ¿Qué saberes usted nos podría recomendar? Sí, yo recomendaría, en primer lugar, la práctica de la relajación, respiración consciente, meditación, mindfulness. También el desarrollo de las emociones estéticas, emocionarnos con el arte, con la belleza, porque las emociones estéticas son una fuente importante de bienestar y que estimulan el amor. En el arte se produce algo extraordinario como es la paradoja de la tragedia. Por ejemplo, reflexionar por qué nos gustan las novelas, por qué nos gusta el cine, incluso por qué nos gusta el sufrimiento estético, ficticio. Es curioso cómo las tragedias de Esquilo, Sófocles, Eurípides, las tragedias de Shakespeare o las tragedias de las grandes óperas románticas, como por ejemplo la Traviata, la Bohème, Aida, Carmen, etc., nos activan emociones que suponen como una catarsis, una limpieza interior. Sugiero para el potenciar el bienestar, hacer consciente el bienestar, lo cual no es fácil, porque es muy fácil hacer consciente el malestar, pero hacer consciente el bienestar no es nada fácil. Sobre esto podríamos hablar también mucho más, y de ahí el concepto de la fuerza de la gravitación emocional. Pero es curioso cómo cuando entramos en el bienestar y estamos activando nuestros circuitos neuronales del bienestar, esto es un entrenamiento que nos prepara para potenciarlo en el futuro. Recomendaría evidentemente leer sobre estos temas. Tuve el atrevimiento de escribir un libro que lleva por título Cuestiones sobre bienestar, que es el resultado de las investigaciones científicas en los últimos años con aplicaciones a la educación, a las organizaciones, donde se habla de los distintos tipos de bienestar, y descubrir cómo el bienestar hedónico es muy importante, que es el bienestar que nos proporcionan los sentidos, pero que es mucho más importante todavía el bienestar eudemónico, que es el bienestar que sentimos cuando nos implicamos en algo, cuando procuramos hacer las cosas bien hechas, cuando ponemos en práctica nuestras virtudes y nuestras fortalezas, cuando ejercitamos nuestra prosocialidad, es decir, cuando hacemos algo en favor de otras personas y podemos tomar conciencia que si lo hacemos
sin esperar nada a cambio, esto tiene un retorno que es algo extraordinario. Yo simplemente, para terminar esta breve respuesta, les pido que ustedes reflexionen. ¿Qué prefiere usted? ¿Pedir un favor o hacer un favor? Es curioso que cuando lo reflexionamos un poco, hay más personas que sienten satisfacción profunda haciendo un favor que pidiendo un favor. Ahí vamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael. La siguiente pregunta nos la hace una persona que está viendo nuestra transmisión. Dice, actualmente en las comunidades educativas estatales no existe el rol de psicopedagogo. ¿Cree usted que el psicopedagogo es un engranaje para mejorar las prácticas y el aprendizaje? Bien, yo diría que el nombre no me va a preocupar tanto. Puede ser psicopedagogo, puede ser orientador, puede ser pedagogo, psicólogo o puede ser coordinador del programa de desarrollo personal o el coordinador del programa de educación emocional. Pero yo lo que diría es que sí hace falta una persona que tenga la función de estimular en el sistema educativo el desarrollo integral de la persona, lo cual significa también el desarrollo social, emocional, moral y espiritual. Porque si no, tenemos una inercia de quedar anclados en las áreas académicas ordinarias. Las áreas académicas ordinarias, matemáticas, sociales, naturales, etcétera, etcétera. Hace un momentito, cuando estábamos ahí conectados, he visto que el doctor Juan Jesús del Perú, que lo he visto un momentito en esta conexión, tenía justo detrás 3 libros que son Homo Deus, Sapiens y 21 lecciones para el siglo XXI de un autor muy reconocido que es Yuval Noah Harari. Este autor, en uno de estos 3 libros, en concreto el libro que lleva por título 21 lecciones para el siglo XXI, dedica un capítulo a la educación. Y al referirse a este tema, a la educación, ¿qué tiene que ser la educación en el siglo XXI? Nos dice, me parece que cito de memoria, como el 68% de las personas que actualmente están en el sistema educativo, en el futuro se dedicarán a profesiones que todavía no existen. Entonces, no sabemos para qué competencias les hemos de preparar. ¿Realmente van a utilizar el cálculo manual de sistemas de ecuaciones estructurales? ¿Realmente van a utilizar incluso a lo mejor escribir a mano? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todos ellos deberán tener una sólida función crítica, que no se crea lo que va a aparecer en los medios y sobre todo que tengan una gran capacidad de autoconocimiento y de autogestión emocional, porque esto será importantísimo para su desarrollo profesional. Todas las profesiones necesitarán la capacidad para gestionar sus emociones y lo necesitarán para poder convivir en el siglo XXI en un mundo que haga posible la paz con democracia, caracterizado por la diversidad. Y esto que ustedes en la CELEI
tienen en el nombre, la escuela inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos con una última pregunta y es también del público. ¿Cómo lograr que los padres se sumen a las prácticas de educación emocional? Muy importante que las familias se sumen. Entonces, el primer reto es conseguir que asistan. Para que asistan, les ruego que investiguen el día y la hora en que les es posible asistir a las familias. En segundo lugar, que aquellas familias que normalmente no asistan, poder escuchar cuáles son sus angustias. Porque muchas veces he tenido la ocasión de poder conocer familias, padre y madre, de estos que nunca asisten al colegio, y cuando he preguntado y he podido tener una entrevista, aunque ha sido ir yo personalmente a su casa, resulta que algunos están que no pueden más, que se sienten maltratados por sus hijos, que sus hijos se portan mal en el colegio, que el colegio cuando le llama solamente es para echarles la bronca, y dice, ya no puedo más. Ir al colegio es motivo de angustia, de ansiedad y de malestar. Hemos de procurar crear entornos emocionales de bienestar en los centros educativos. Invitar a las familias a participar en una reunión, en una formación, debe ser crear climas de bienestar, climas de satisfacción y que tengan ganas de repetir esta experiencia. Hemos de crear tradición de que lo que vamos a hacer va a ser efectivo, de que les interesa. Llevamos a las familias para explicarles los objetivos educativos, para explicarles lo que hacemos o para explicarles lo mal que lo hacen, creo que tendremos poco éxito. En cambio, si montamos charlas con títulos, por ejemplo, no ser creativos con los títulos como, por ejemplo, cómo hablar a su hijo para que le escuche, cómo educar a su hijo para que tenga éxito en la vida. ¿Qué puede hacer usted para que su hijo sea realmente feliz? ¿O qué puede hacer usted para transmitir su felicidad a sus hijos? Fíjense que todo esto son temas claves de educación emocional. Piensen que el malestar es la causa de violencia, el malestar es la causa de conflictos, el malestar es a veces causa del COVID, pero fíjense que ante el mismo problema, por ejemplo, el COVID, la pandemia, distintas personas lo afrontarán de forma distinta. Ante el COVID hay personas que lo vivirán como una tragedia, como una calamidad. Y tienen motivo por pensar que es así, porque el riesgo de enfermedad es muy alto. Y sabemos que de la enfermedad podría derivar la muerte. Y que además de todo esto, tendremos una crisis económica que será muy impactante. Pero ante esto, también podemos vivirlo como una oportunidad. Una oportunidad que nos ayude a comprender que las emociones, en definitiva, se activan en función de nuestro pensamiento, de nuestras actitudes, de nuestros valores, de nuestra educación. Que ante el mismo acontecimiento como la COVID, hay personas
que lo vivirán como una calamidad y hay personas que lo vivirán como una oportunidad. Y lo que diferenciará a unos de otros serán sus competencias emocionales. Con todos los respetos, yo intento vivirlo como una oportunidad que nos permite establecer estas comunicaciones internacionales, una oportunidad de tomar conciencia de que vivimos en la aldea global. Tomar conciencia de que China estornuda y el mundo se resfría es tomar conciencia de que estamos en el mismo planeta. Cualquier pandemia nos va a afectar a todo el mundo. Por lo tanto, lo que han sido las guerras de la humanidad y las tragedias, hemos de superarlas para ver cómo podemos vivir con solidaridad. Y creo que la pandemia ha activado una solidaridad que probablemente nunca en la historia habíamos podido vivir. Y también en el momento del confinamiento, como vivo yo en Barcelona, una ciudad bulliciosa con mucho ruido las 24 horas del día, hemos podido vivir días de un silencio sepulcral. Nunca habíamos podido practicar relajación, meditación, mindfulness en silencio como ha sido posible estos días. Y permítanme una reflexión más. El coronavirus ha parado el mundo, pero no se han parado los profesionales de la salud y los profesionales de las necesidades básicas. Es decir, la mayor parte de la humanidad se dedica a actividades que no son las básicas para la supervivencia, sino que son actividades relacionadas con el bienestar material, que significa el desarrollo económico y tecnológico, sobre todo a través de la sociedad de consumo. Esto está muy bien, pero esto no es lo esencial de nuestra vida. Creo que el coronavirus nos pone ante las preguntas claves de qué hemos venido a hacer en este mundo. ¿Solamente consumir? No nos confundamos. No confunda usted el consumo con la felicidad. Ni siquiera consuma para ser feliz. Y tampoco confunda alegría con felicidad. La felicidad es el resultado de un entrenamiento personal que implica interioridad, que implica reflexión personal, autoconocimiento y que implica práctica de interioridad, meditación, mindfulness, prácticas para hacer consciente la suerte que tenemos de poder vivir en el momento que estamos. Sobre esto podría extenderme mucho más y me gustaría, pero no quiero abusar de su amabilidad, de su paciencia. Simplemente les invito a formularse preguntas sobre el sentido de la vida y pregúntense en qué medida nuestra vida tiene sentido cuando ponemos en práctica el amor y la felicidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos han llegado varias preguntas. Hemos seleccionado con el equipo de organizadores algunas de ellas. Quisiera hacerle otra. Nos están preguntando cómo ayudar a los hijos adolescentes para que autorregulen sus emociones.
Muy bien, yo diría en primer lugar revestirnos de paciencia. El gran problema que tenemos los adultos es la impaciencia. Fíjense ustedes que cuando uno está impaciente tiene predisposición a querer acelerar procesos y a comportarse desde la ira. Cuando uno actúa desde la paciencia, actúa aproximándose al amor. El amor es paciente y por tanto usted puede ejercer el amor revistiéndose de paciencia. En segundo lugar, estar dispuesto a escuchar. Escuchar significa no solamente escuchar lo que me dice, como hablábamos antes del cuerpo, sino escuchar lo que me comunica el cuerpo del adolescente, que puede ser mi hijo, mi hija, mi estudiante, mi alumno. Y veremos que muchas veces lo que me comunica es malestar. Malestar por percibir injusticia, por percibir una situación que para él le provoca malestar, porque hemos de reconocer que en la etapa hasta los 15, 16 años les obligamos a estar sentados cuando por evolución, esto nos lo enseña muy bien Darwin, necesitarían pasar muchísimo más tiempo realizando actividad física, corriendo, jugando, etcétera, etcétera. Y por eso, de ahí la siguiente recomendación, fomentar muchísimo la actividad física, que corran, pero aquello que se dice a toda pastilla, que hacen una maratón, si puede ser todos los días, y que cuando se sienten para estar en clase realmente tengan ganas de estar sentados. ¿Qué más podemos decir? Pues escuchar sus emociones e invitarles a pensar sobre el sentido de la vida y a no confundirse. Sobre todo, el gran error de la adolescencia es confundir alegría con felicidad. Pero esto solamente se lo podemos explicar en el momento que estén dispuestos a escucharnos. Y estarán dispuestos a escucharnos solamente si nosotros hemos estado dispuestos a escuchar antes con paciencia. Cuando hemos conseguido crear el clima para que nos escuchen, hagamos preguntas. Preguntas que ya impliquen la respuesta. Pero esto va a suponer que nosotros, como adultos, como profesores, como padres, nos hemos tenido que formar también en ello. Simplemente un ejemplo. Mucha gente cree que al buscar la felicidad la obtendrá a través de la alegría. Pero esto a veces puede ser un grave error. Una alegría puede ser comprar un objeto. Comprar un objeto puede ser comprar un paquete de tabaco o comprar una botella de alcohol y hacer lo que en España se denomina el botellón. Se reúnen adolescentes para tomar alcohol, para fumar, para consumir algún tipo de sustancia que pueden después progresivamente llegar a drogas y drogas ilegales, que van a causar un impacto porque esto activa directamente en el cuerpo y lo van a vivir con una euforia extraordinaria. Pero esta euforia, esta alegría muy fuerte y muy intensa, a la larga podrá ser incompatible con la felicidad. No se confundan. No confundan alegrías, dosis de euforia
muy intensa, muy fuerte, no la confundan con la felicidad. La felicidad es un estado muy suave, muy tranquilo, casi imperceptible. Usted tiene que hacerlo consciente. Es siempre consecuencia de un trabajo personal. Es siempre consecuencia de la capacidad para retrasar gratificaciones inmediatas, como las que estoy diciendo, en virtud de gratificaciones de orden superior, pero más a largo plazo. Si usted se confunde, no es plenamente consciente de los errores que va a cometer. Creo que la educación debería introducir entre sus objetivos la capacidad de regular nuestras emociones. Solamente la capacidad de regular la ira como estrategia para la prevención de la violencia debería ser uno de los objetivos básicos de todos los sistemas educativos en todo el mundo. Pero igualmente, desarrollar la capacidad para discernir entre alegría y felicidad y no confundirse. Y a usted lo que realmente le interesa a la larga es gozar de una felicidad estable que se caracteriza por plenitud, armonía, paz interior, calma, saborear los momentos, experimentar este sentir interior que es resultado de un entrenamiento diario, no de un chute momentáneo que podrá ser incompatible a la larga con estas experiencias, pero que pueden llegar a ser tan potentes que me pueden llegar a decir, merece la pena vivir para experimentar estas emociones. Estas emociones pueden llegar a ser tan profundas que no hace falta morir para entrar en el cielo. Pero esta puerta es muy estrecha. No se equivoque de puerta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente escucharlo es bastante satisfactorio. En relación a esta distinción que usted hace de alegría y felicidad, yo tendría una última pregunta, y es cómo diferenciamos emociones de sentimientos. Muy bien. Pues la alegría es una emoción intensa, pero momentánea. El amor y la felicidad son sentimientos que con la participación de la voluntad los podemos alargar durante toda la vida. El enamoramiento es una emoción intensa y muy profunda. Cuando estamos profundamente enamorados, perdemos de vista lo que es casi el entorno y solamente aquella persona por la cual nos sentimos atraídos y enamorados es lo que nos da un sentido a vivir. Pero lo siento, el enamoramiento es de duración breve. Para pasar del enamoramiento al amor, esto es un proceso de aprendizaje. Y es un proceso de aprendizaje que no está presente en las áreas académicas ordinarias, desgraciadamente. Yo no he visto técnicas para desarrollar el amor ni en matemáticas, ni en historia, ni en ciencias sociales, ni en ciencias naturales, ni en educación física, etc. Forma parte de la educación emocional. Y vemos cómo tanto para amar
como para ser felices, esto es resultado de un proceso de aprendizaje. En cambio, para alegrarnos o para enamorarnos, para esto no hace falta ir a la escuela, así como tampoco hace falta ir a la escuela para enfadarnos, para enojarnos, para tener ansiedad o para tener estrés. Para esto no hace falta ir a la escuela. De la misma forma que para que usted esté impaciente, no hace falta ir a la escuela. Pero para que usted sea paciente, sí que le hace falta aprender. De la misma forma que para que usted sea paciente, le hace falta entrenarse en paciencia, lo mismo pasa, necesitamos entrenarnos en paciencia, en amor, en felicidad, en bienestar. Y en cambio no hace falta entrenarnos ni ir a la escuela para la impaciencia, el miedo, la ira o la tristeza. Para el miedo, la ira, la tristeza, lo que hace falta ir a la escuela es para regularlas, para transformarlas. Para eso sí. Y entonces, si somos capaces de transformar las emociones negativas como miedo, ira y tristeza, y las somos capaces de transformarlas en positivas, y por otra parte, somos capaces de desarrollar con entrenamiento diario, con práctica, con auténtica gimnasia emocional. En la educación emocional proponemos la creación de gimnasia emocional como se practica la gimnasia física, pues estamos desarrollando las competencias emocionales. Competencias emocionales como conciencia, conciencia emocional, regulación emocional, autonomía, autoestima, habilidades sociales, habilidades de vida y, en definitiva, eso que buscamos todos, que es el bienestar emocional, estar bien emocionalmente. Pero esto es fácil de decir y difícil de desarrollar. Por eso se ha creado la educación emocional, se ha creado la RIEP y lo que intentamos es que esto se difunda. Yo os agradezco muchísimo poder compartir estas iniciativas y si con esta charla hemos conseguido que alguien de ustedes esté un poquito más sensibilizado para contribuir a poner en práctica la educación emocional, a formar a los futuros educadores en competencias emocionales, a contribuir a formar a las familias, padres y madres, en competencias emocionales, a formar a todos los profesionales de todas las empresas del mundo en competencias emocionales para prevenir conflictos y poder transformar su práctica profesional en una experiencia de fluir, de florecer y de bienestar, y poder contribuir a que la clase política de todos los países del mundo se pueda convencer de que sale rentable para un país dedicar presupuestos y esfuerzos a la educación emocional, porque es potenciar el bienestar del país, habremos avanzado lo que de alguna forma nos proponemos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Rafael. Gracias por recordarnos que la escuela regula las emociones primarias o las emociones negativas y pues de ahí la importancia también de seguir pensando en la educación emocional y la pertinencia de la misma para un vivir mejor, y seguramente esto traerá efectos en la salud mental. Doctor Rafael, con base en la conferencia que usted nos acaba de brindar, yo me atreví a hacer un texto que paso a leer. Es un texto síntesis de la conferencia
Espero ahí haber recogido lo fundamental de lo que usted conversó. Pido excusas si hay algún error ahí de redacción. Fue pues escrito muy rápido, en la medida en que usted hablaba iba tomando las ideas principales. Entonces, bueno, el profesor Rafael inició su presentación proponiéndonos una triada: pensamiento, comportamiento y emoción, sentenciando esto como las tres cuestiones centrales de la vida de la especie. Enseguida, ha asociado dicha triada a su territorialización. El pensamiento habita en el cerebro, el comportamiento en el cuerpo y la emoción habita en el entorno donde está nuestro cuerpo y convive con el cerebro. Nos ha llevado por varios autores como Descartes y su expresión pienso luego existo, lo problematiza, y para ello tal vez vale recordar a Luis Pérez Aguirre, promotor y defensor de los derechos humanos de Uruguay, y ahí al lado de Chile, quien decía que el fundamento primero de los derechos humanos está en la emoción, y su sentencia siento luego existo. Otros autores como Damasio, a través del libro El error de Descartes, Darwin y William James, para ubicarnos en la complejidad de esta categoría denominada emoción, que puede extenderse a lo animal y que ha estado en la ciencia, en la religión y por supuesto en la psicología. El doctor Rafael ha disertado por relación compleja del organismo con el contexto. Una emoción no es una entelequia, es un tsunami de hormonas neurotransmisoras que conmocionan el cuerpo entero. Sintetiza. La emoción es una respuesta neurofisiológica del comportamiento. Es nuestro cuerpo actuando, habitando en y en el contexto. En él y en el contexto. El camino de investigación sobre las emociones ha transitado por varios estudios sobre los siguientes temas: el cuerpo, el estrés, el sistema inmunitario, la estructura y la arquitectura cerebral y la inteligencia emocional. Vale aquí la pausa que el profesor Rafael invita a hacer para pensar la relación entre emoción, cuerpo y salud, sobre el impacto profundo en la vida de las personas, tanto en la salud mental como en la salud biológica de los trabajadores y trabajadoras. El profesor Rafael acude a ejemplos que, sin ser su investigación científica, su reiteración pareciera mostrar una relación directa entre hechos impactantes que, al demandar niveles crónicos de emoción, se traslucen en consecuencias graves para la salud, a tal nivel de afectar la calidad de vida y la vida misma. Claro, el profesor Rafael también ha mencionado las emociones positivas y el impacto directo de ello en los estilos de vida saludable, en la dignidad humana, en la disminución de los conflictos sociales, al punto de que en el manejo sano de la emoción pudiera estar una gota de esa fuente tan anhelada de la longevidad, con los estudios de las monjas. Continúa el profesor hablándonos de la importancia que la emoción tiene para la educación, para los educadores y las educadoras, para la conexión de la mente y el cuerpo con el entorno. Hoy es significativo ese conjunto de significantes denominados emoticones y que tanto usamos en nuestras conversaciones. Pero en nuestro interés por comprender la emoción, también hace un llamado a tener ojos críticos a la investigación sobre las emociones, debiendo quizás nosotros y nosotras desde la educación mirar lo didáctico y pedagógico que hoy se ha construido para la práctica educativa. En todo caso, a propósito de emociones dolorosas y amorosas, prefiero cerrar esta breve síntesis con unos versos de Gabriela Mistral, la quinta mujer en recibir el premio Nobel en 1945. En su poema Besos, Mistral nos dice: hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos, y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, magnífico. Excelente, muy bien. Muchas gracias. De esta manera, entonces, damos paso al doctor Aldo Campo, quien desde el Centro Latinoamericano de Educación Inclusiva CELEI Chile dirigirá la ceremonia de investidura de la distinción doctoral honoris causa del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI, primer centro de investigación creado en Chile y América Latina para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva, quien será entregado al doctor Rafael.
Doctor Aldo, le damos la palabra. Muchas gracias, Joan, a todos los asistentes que nos han acompañado el día de hoy. Para nosotros es un honor otorgar esta distinción que fue creada en 2019 y que recae esta vez en el doctor Rafael Vizquerra, que es el cuarto doctor honoris causa que tiene nuestra institución y que la han recibido destacadas personalidades a nivel mundial en su contribución, especialmente en la justicia educativa y en el campo de la educación inclusiva. Voy a leer el decreto institucional que fue sancionado por la Junta Directiva del CELEI y por sus investigadores, y que luego usted lo recibirá, profesor, para su firma, y una vez que pase la pandemia le haremos llegar el título y todo lo que acredita esta distinción correctamente. Autoridades de la Universidad de las Américas, decano de la Facultad de Educación, Magíster Ana Enríquez Orrego, directora de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad de las Américas, Magíster Andrea Figueroa Vargas, director de la Fundación Cultural Yachay, doctor Juan Jesús Huere Porras, académica de la Universidad Unicatólica Joan Martínez, académicos e investigadores de CELEI, académicos y representantes de distintas instituciones universitarias, estudiantes y profesionales. Buenas tardes. El Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, primer centro de investigación creado en Chile y en América Latina y el Caribe para el estudio teórico y metodológico de la inclusión, ha querido homenajear y hacer entrega de la distinción doctor honoris causa, visto la resolución número 055/07 del 20-1 DIR-CELEI del 3 de julio de 2020 al doctor Rafael Vizquerra, en el cual obra la solicitud de otorgar la distinción doctorado honoris causa del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, considerando dicha distinción, que al ser analizada la solicitud por la Junta Directiva del CELEI el 18 de junio de 2020, se resolvió otorgar dicha distinción. Que el doctor Rafael Vizquerra Alsina ha obtenido los títulos de doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Pedagogía y en Psicología, y actualmente es catedrático emérito de Orientación Psicopedagógica en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación MIDE de la Universidad de Barcelona. Preside además la Red Internacional en Educación Emocional y Bienestar y es director del posgrado en Educación Emocional y Bienestar y del posgrado en Inteligencia Emocional en las organizaciones de la Universidad de Barcelona. Además, en su trayectoria ha sido fundador y primer director del Grupo de Investigación en Orientación Pedagógica, de donde ha impulsado jornadas de educación emocional que se celebran anualmente en dicha casa de estudios. Desde mediados de los 90 ha centrado en la educación emocional y ha impartido una docencia en métodos de investigación, estadística aplicada y orientación psicopedagógica y educación emocional. Algunas de sus publicaciones ya fueron mencionadas, pero el decreto las considera: Educación Emocional y Bienestar, año 2020, Psicopedagogía de las Emociones, 2009, La Educación Emocional en la Práctica, año 2010, Educación Emocional, Propuestas para Educadores y Familia, año 2011, Orientación y Tutoría en el año 2012, y así una larga lista de publicaciones. La obra del profesor Vizquerra es amplia y heterogénea, versa sobre los fundamentos de la psicopedagogía, su origen y función, así como la investigación aplicada en el campo educativo. Hace varios años su obra experimentó un giro hacia el estudio de la educación emocional, contribuyendo cabalmente a su difusión y desarrollo en Iberoamérica. El nombre del doctor Rafael Vizquerra es una referencia constatada y de corriente principal en cada uno de sus campos de aplicación. Conocidas estas evidencias y muchas otras que se han quedado sin mencionar, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva estima otorgar la distinción de doctorado honoris causa al doctor Rafael Vizquerra, que constituye un merecido reconocimiento a su calidad intelectual y a su compromiso ético en la lucha e implementación de la educación emocional y la afectividad, cuyo objetivo es la justicia relacional y la mejora de los dispositivos de producción de la subjetividad, el cual prestigia a nuestra institución dada la relevancia académica e internacional, así como la relevancia de su pensamiento para el mundo hispanoamericano. Por consiguiente, el Consejo Superior, en la sesión del 18 de julio de 2020, hizo suyo el dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos y aprobó por unanimidad otorgar dicha distinción. Por ello, y en uso de sus atribuciones, el Consejo Superior del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva resuelve otorgar la distinción académica de doctorado honoris causa de nuestra institución al doctor Rafael Alsina. Con esto doy por otorgada nuestra distinción, que por primera vez la hacemos a distancia, pero
Una vez acabada esta jornada, profesor, le haremos llegar el decreto institucional que así lo señala y posteriormente su diploma que le otorgamos a todos nuestros doctores honoris causa. Para nuestra institución estamos muy agradecidos que usted haya aceptado recibirla y felicitaciones por esta magnífica conferencia. Muchísimas gracias. Doy el pase a nuestra moderadora. Muchas gracias, doctor Aldo Campo. Lo que sigue ahorita es que pues, damos paso nuevamente al doctor Aldo, quien nos dará las palabras de cierre. Bien. Profesor Rafael, no sé si usted quiere decir algo a partir de la investidura antes de dar las palabras de cierre. Muy bien, permítanme solamente que les diga dos palabras que se resumen en agradecimiento. Para mí es un gran honor recibir este reconocimiento, es un honor y una satisfacción. Yo interpreto que de hecho esto es un mérito de un equipo de muchas personas que se han implicado durante los últimos 30 años y que han hecho posible que lo que salió, podría explicar así muchas anécdotas, pero ahora no es la ocasión, pero que en los años 90, cuando empezamos a utilizar la expresión educación emocional con una gran oposición dentro de la misma universidad, porque yo soy catedrático del Departamento de Métodos de Investigación, investigar sobre emociones, sobre amor y sobre felicidad en los años 90 se veía como un auténtico disparate. Si en aquellos momentos me hubieran dicho que un día estaría como hoy, día 29 de julio, aquí recibiendo para mí, lo valoro realmente con un gran honor, no me lo hubiera creído, así de claro. Por eso, permítanme simplemente que les diga muchísimas gracias y muchísimas gracias. Nada que agradecer, profesor. Yo creo que represento el sentir también de todo mi equipo, de todos los académicos, de la profesora Andrea Figueroa, de la profesora Ana Enríquez, de la Universidad de las Américas. Estamos muy contentos de haber contado el día de hoy con usted. Y para cerrar, yo solo tendría que decir dos cosas, ¿no? Que la conferencia del profesor Vizquerra nos trajo y retomó muchos de los aspectos que habíamos trabajado en el Conversemos 1, sobre todo en los aspectos más finitos que tienen que ver con la constitución del ser humano, ¿no? Esto que poníamos en tensión en la jornada 1, de pensar desde el punto de vista del inconsciente, de cómo se anidan las emociones y constituyen nuestras tramas relacionales, ¿no? Un poco lo que habíamos conversado desde la perspectiva de Reich. A nombre del CELEI y también de la Universidad de las Américas, quisiera agradecerle al profesor Vizquerra por su participación y por invitarnos a estas reflexiones de tomar conciencia y mayor contacto con cada uno de nosotros, con nuestro mundo interno, porque si no estamos bien con nosotros mismos, difícilmente vamos a poder dialogar con nuestra exterioridad, ¿no? Y con nuestra gran red de personas con las que entramos en contacto, ¿sí? Muchas gracias, doctor Aldo. Muchas gracias. Finalmente, entonces, nuestro evento lo cierra la Universidad de las Américas. Damos paso entonces a la doctora Andrea Figueroa y a la decano Ana Enríquez. Muchas gracias, doctor Rafael, y gracias, equipo, por este maravilloso evento. Muchas gracias. Agradecer en nombre de la Escuela de Educación Parvularia este espacio académico que hemos podido compartir junto al doctor Vizquerra, que nos lleva en un tránsito para ir mirando y observando toda la complejidad desde las emociones, las corporalidades, y que en el campo de la educación parvularia o la educación inicial se releva como un campo de conocimiento de amplia necesidad de abordar hoy en la formación inicial de educadoras y educadores de párvulo, y que es también un gran desafío en los contextos de pandemia en los cuales nos encontramos para gestionar, para analizar y para
también repensar cómo nos vinculamos desde el campo de las emociones y las corporalidades en estos contextos de confinamiento en los cuales nos encontramos. Desde la Escuela de Educación Parvularia de Universidad de las Américas, muchísimas gracias, doctor Vizquerra, por este espacio académico. También agradecer a todos los compañeros y colegas de las distintas fundaciones, y finalmente voy a dar el paso al decano Ana Enríquez de la Facultad de Educación de Universidad de las Américas para que cierre este evento. Bueno, antes que todo, gracias por la excelente, interesante presentación que usted nos ha iluminado en esta jornada. Agradecemos a todo el equipo organizador, también por aceptar haber realizado acá en Universidad de las Américas esta jornada, que me imagino será la segunda de otras tantas instancias de diálogo, que significa, en este caso, para el país y también para América y para el resto también del mundo, un momento de reflexionar sobre la necesidad de instalar esta temática desde la perspectiva de los desafíos que tienen las casas de estudio. Nosotros como casa formadora de futuro y de profesores en formación, de educadores, tenemos este desafío, se abre este espacio, este debate. Efectivamente, ustedes ya lo vienen discutiendo y analizando desde hace bastantes años. El profesor doctor Rafael Vizquerra, un referente internacional sobre el tema, pero la formación todavía de educadores y profesores no tiene tan inserto en la instancia de formación inicial, curricularmente, como espacio, como una asignatura propiamente tal, toda esta temática que viene a ser un ámbito muy necesario, sobre todo en este contexto en el que nos encontramos actualmente, donde los profesores, los equipos directivos, tanto de los establecimientos educativos como de las casas formadoras, nos hemos visto enfrentados de golpe durante todo este semestre a esta situación crítica de las emociones, esta situación crítica también de cómo sobrellevar todo este contexto, el confinamiento, la educación desde casa, tratar de llevar la educación a través de este nuevo medio, el medio digital, y por supuesto para los otros establecimientos también que no han podido desarrollar el ámbito de la educación en línea, arreglárselas para poder seguir y continuar adelante con el rol que tiene la escuela, el espacio pedagógico, en la contribución de temas tan fundamentales y terminales como la felicidad, educar en la emoción, educar no solamente en las disciplinas propias como matemáticas, ciencia, historia, sino que también hacernos cargo desde ella. Por supuesto habrá algunas que son mucho más complejas, como lo señalaba acá, las matemáticas, que quizás a veces ni el profesor está preparado para enfrentar el desafío, ni la disciplina ha reflexionado sobre su rol respecto de estos fines terminales de la educación. Entonces, bien, es agradecer este espacio que se nos abre de diálogo, de debate. Nosotros como casa formadora de profesores y educadores asumimos el desafío también de seguir generando estos espacios internos, participando, por supuesto, a través, en este caso, de la directora de Educación Parvularia, Andrea Figueroa, en estos grupos de discusión que tiene que ver con algo que va mucho más allá de las fronteras de Chile, y, por supuesto, seguir iluminándonos con especialistas en el área como el doctor Rafael Vizquerra. Nada más que agradecer a todos los asistentes que nos acompañan en esta oportunidad, 250 asistentes que han estado acá acompañando, disfrutando de este espacio y de un gran espacio de formación. Así que, de nuestra parte, muy agradecidos por haber acogido este ámbito de diálogo y discusión. Muchas gracias, muchas gracias. Listo. Entonces, muchas gracias de nuevo a todos. Damos entonces por cerrada nuestra transmisión del día de hoy. Que estén muy bien. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego.